Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver, esta es la clase de reposición por orientaciones de la dirección de la universidad. Se nos informó reponer la clase del lunes. Así que nos mandaron a hacer unas clases sincrónicas con ustedes a nivel de la, de la plataforma. Entonces, a través de se les mandó, y ahí les subí también, les posteé en Classroom, les posteé el link de Zoom para que se conecte. Aquí pues el tema que vamos a desarrollar hoy se trata de la unidad 3. Esta es la unidad 3 que vamos a iniciar vamos a compartir pantalla. Aquí está. La unidad 3, problemas de la filosofía. Entonces, ese es el tema que nos toca trabajar, o que teníamos pendiente en la clase de lunes. Esta es la unidad 3, problemas de la filosofía, con el tema teoría política o el pensamiento político de Max Weber. Max Weber fue un filósofo, sociólogo, historiador del siglo XIX, y tiene una serie de aspectos importantes. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo, en el tiempo que nos dura una videoconferencia en Zoom, que son 40 minutos, y por lo menos para dejar grabada ahí la videoconferencia y que los demás la vean, si acaso no se pueden conectar, pero a todos se les mandó a través de Freddy el link para que todos sepan.
Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, aquí conectado ya en su clase. Ah, qué bueno, excelente, lo felicito. Lo primero, ¿verdad? Ah, sí, es lo primero, lo primero. Así es. Para, Ahí va a disculpar el ruido porque estoy en una reunión, pero estoy aquí pues eh, ya cumpliendo con la responsabilidad y disculpe el ruido. sí, lo único que puedes silenciar el micrófono, ahí ponerlo silencio y solo estás escuchando nada más. Ok, está bien. Ahí va a disculpar el ruido. Oiga, porque estoy en reunión. Sí, sí, pues silenciar el micrófono, eso es todo lo que vas a hacer. Ok. Entonces, el contenido de la clase, vamos a aprovechar, decía, el Zoom da un tiempo prudente de 40 minutos eh, para que aprovechemos el momento de la conexión. Ya después el mismo Zoom te saca y tengo que cortar por lo menos unos 7 minutitos antes para poder grabar la videoconferencia. Si no me expulsa 5 minutitos antes, me saca el mismo sistema y ya no puedo grabar la videoconferencia. Por lo tanto, vamos a aprovechar el tiempo. Entonces, eh, hay una serie de filósofos muy importantes en la época de la contemporaneidad. Pues Max Weber decía, es un filósofo contemporáneo del siglo XIX. Normalmente los demás historiadores y demás filósofos lo aplican a un asunto de de un filósofo prácticamente clásico, pero él piensa mucho en lo que es el aspecto político. Entonces, el tema de la clase es el pensamiento político de Weber. Era un sociólogo, filósofo, historiador, ¿verdad? Que era también eh, docente, tuvo una vida política muy importante y hay dos objetivos importantes que vamos a tratar de trabajar acá: interpretar las corrientes de la filosofía política y su problemática, ¿verdad? Y explicar el concepto político de Carl Schmitt. Y en todo caso, el objetivo del pensamiento político de Weber. Entonces, hay una serie de importantes asuntos que tienen que ver con, eh, aquí me faltó un objetivo, era el tercer objetivo del pensamiento político de Weber. Pero bueno, no importa. Hay un asunto fundamental que Max proponía, o dicho sea de paso, Max pensaba, sostuvo que el capitalismo se desarrolló en aquellos lugares. Perdón, chico, no estoy compartiendo, voy a compartir acá la diapositiva. Ahí está, ahí estoy compartiendo la diapositiva. Entonces, Max Weber sostuvo que el capitalismo se desarrolló eh, este, en aquellos lugares en los que lograr riqueza se considera un deber moral. Vemos nosotros que aquí evidentemente Weber tiene una enorme razón en lo que está diciendo. Hubo una época donde el capitalismo, evidentemente el capitalismo nunca en todas las historias ha existido. De hecho, el capitalismo aparece paralelamente, por decirlo así, con la revolución industrial y comienza a desarrollarse en la medida de que la revolución industrial progresaba en base a una cantidad de acciones que los países se hacían y traían cantidades de riqueza de otras partes del mundo para desarrollar la industria, sobre todo en Inglaterra, que fue la cuna de la civilización, la cuna del, perdón, de la revolución industrial.
Entonces, este planteamiento de Weber tiene sobre todo una gran razón por lo que plantea de que el capitalismo se desarrolla en lugares donde lograr la riqueza se considera un deber moral para ellos, ¿verdad? Porque de hecho, de alguna manera, el siglo XIX, que es al siglo que me estoy refiriendo, fue un siglo donde la, la sociedad estaba basada en búsqueda de un progreso bastante importante, debido a que ya comenzaban a darse los primeros síntomas, por decirlo así en ese término, de un desarrollo capitalista industrial importante para ellos. Este Weber es considerado una de las grandes figuras intelectuales de los siglos XIX y XX. ¿Ya? Eh, Trabajó una obra muy importante que se llama Economía y Sociedad. En esa obra que él trabaja, que se llama Economía y Sociedad, es donde deja planteado un concepto meramente socioeconómico, social y político aplicado al desarrollo del capitalismo, o al surgimiento y el desarrollo del capitalismo, porque no deja de tener razón. O sea, un deber moral significa de que el capitalismo sí o sí tenía que implantarse y desarrollarse. Entonces, a eso es lo que se refiere Weber. Seguidamente, Weber tiene una opinión sobre el Estado, ¿verdad? Max Weber dice que el Estado es la coacción legítima y específica. Es decir, es la fuerza bruta legitimada como última ratio que mantiene el monopolio de la violencia. En todo caso, dice Weber, el Estado es la coacción legítima que mantiene el monopolio de la violencia. Este es el aspecto muy importante donde Weber opina de que el Estado es una organización social política que de alguna manera mantiene un aspecto de control sobre los individuos, porque la verdad es que hasta cierto punto debe de ser así, es por decirlo así, pues porque el Estado debe de ser un organismo, una organización sociopolítica que debe de trabajar, de trasladar todas sus acciones hacia un control de la sociedad, porque si no fuera así, la sociedad fuera en términos una anarquía total y no hubiera control. Entonces, lo que deja abierto aquí Weber, en su opinión, es que el Estado es un órgano legítimo con un estatus o un permiso de monopolio con respecto a la violencia. No es que en sí, no tomemos el término violencia literalmente, sino que él tiene el control del monopolio de las estructuras del Estado para controlar cualquier tipo de embate que tenga que ver con el desorden social, porque ustedes saben que el desorden social puede estar a la vista de cualquier asunto, cualquier, cualquier ímpetu que se desarrolle o cualquier cambio social que se dé en un Estado. Vemos aquí, por ejemplo, en este caso, lo que está sucediendo en Haití. No sé si ustedes le están dando seguimiento a eso que está sucediendo en Haití. En Haití hay un gran problema de violencia civil, hay anarquía, hay grupos por todos lados, no hay un control total de lo que son las fuerzas, de lo que es el movimiento de la persona, el movimiento de la sociedad. Entonces ahí hay un descontrol total. Entonces, hasta tal punto que el primer ministro pues está pidiendo la intervención de fuerzas extranjeras para que le ayuden a controlarlo a la población civil ahí, porque la verdad es que ahí no hay ejército. Pero entonces esa es la parte importante a la que se refiere McWeber. En todo caso, el Estado eh, debe ser el Estado debe ser una institución política que debe ejercer un verdadero control sobre los súbditos, que son los ciudadanos, ¿verdad? Para que él tiene, entonces, en términos
lo que él comprende aquí es que la fuerza bruta legitimada por última razón, dice, como última ración, como última acción, por decirlo así, que mantiene el monopolio de la violencia. No sé si tienen preguntas hasta ahí o si tienen alguna eh, ahora vemos aquí, este asunto le vamos a dar seguimiento en la clase presencial también, si es posible, ¿verdad? Aquí vemos lo que Max Weber entiende por política. Ahora vemos qué es lo que Max Weber entiende por política. Voy a ver aquí estos asuntitos que yo pegué aquí, que están en color. Weber sentencia que el que hace política aspira al poder, ya sea al servicio de otros fines o poder por el poder mismo. Entonces dice también afirma concisamente, lo realmente importante es que para el liderazgo político, en todo caso, solo están preparadas aquellas personas que han sido seleccionadas en la lucha política, porque la política es en esencia lucha. En este sentido también, este filósofo político del siglo XX, porque ahí lo dije al principio, Max Weber es un filósofo que aparece entre el siglo XIX y llega hasta el siglo XX. Entonces aquí él prácticamente tiene un concepto de la política, es lo que él plantea. Pues. Una cosa es que si estás o no estás a favor o estás de acuerdo con él, pues entonces esa es otra situación. Pero aquí lo que dice él, que la política es una constante lucha, dice él, ¿verdad? Una lucha por el poder. Ese es todo, entre comillas, decir, la política es una lucha por el poder. Eso es lo que el concepto, entonces viene a cambiar eh, básicamente y rústicamente lo que se entendía por política hace 2 siglos antes de él, por ejemplo, en el concepto de la, de la política racional, por decirlo así. Entonces, hay otros filósofos que piensan distinto a lo que dice él. Hemos estado planteando que toda aquella acción que se forma en cuanto a la política es relacionado al bien común. Lo hemos estado hablando y lo hemos estado planteando. Entonces, eso está en función de cómo cada quien, porque no vas a decir, cualquiera puede decir, bueno, yo puede ser que esté de acuerdo con Weber, puede ser que no, o puede ser que sí, es decir, es de la forma o cómo se aborda el concepto. Diga, ¿alguien iba a preguntar algo ahí? Escuché algo. Entonces, es la forma de cómo se va a abordar el concepto de política. Es decir, para este señor, el concepto es reparar en su extensión toda clase de actividad humana directiva autónoma, podemos decirlo. Aquí en este recuadrito, aquí a la derecha, estoy diciendo eso. Él sostiene que abordar el concepto es reparar en su extensión, siendo para él toda clase de actividad humana directiva autónoma. Entonces, esta parte es muy importante porque tiene que ver, es más, dice él, que es importante para el liderazgo político, en todo caso, solo están preparadas aquellas personas que han sido seleccionadas en la lucha política. Entonces, eso es una razón, ¿verdad? Es decir, si vos tenés una lucha política y esa lucha política has llegado a lograr un liderazgo político, pues tu mérito es ser líder, porque a través de la historia, a través del desarrollo histórico, has logrado mantener un liderazgo político en la sociedad. Entonces, ¿cuál es tu mérito? Ser líder de lo que vos querés ser. Siempre y cuando sea reconocido ese liderazgo, pero si ese liderazgo no es reconocido, pues me imagino que eso no lo deja claro allí Weber prácticamente, porque estamos hablando de un liderazgo político. Entonces, ¿dónde vas a encontrar el liderazgo político? En todo lo que son los aspectos políticos institucionales de una sociedad, ¿verdad? No, sí, hablando de lo político, porque hay otros segmentos importantes de la sociedad que se refiere a la religión, se refiere a la economía, ¿verdad? Se refiere a la cultura,
se refiere al comercio, se refiere a muchas cosas que vas a tomar en cuenta ese liderazgo en el cual estás, por decirlo así, cobijado a través de una situación y allí empalma también el otro pensamiento político de Max con respecto a la lucha y el liderazgo. Entonces, dice Max, como yo lo decía al principio, la política es la lucha por el poder. Eso dice él, ¿verdad? Y además también se plantea el concepto de liderazgo político. Entonces, en todo esto hay hasta cierto punto una razón muy importante por lo que aquel que lucha por el poder, pues tiene un liderazgo político y se le debe dar ese mérito porque es líder político, por decirlo así, pues. Entonces, no hay mucho porque no todos tienen ese carisma, esa capacidad, esa forma de mantener, y esto ha sucedido con muchos personajes en la historia, de distintas ideologías. Tenemos a un Napoleón Bonaparte, tenemos digamos, tenemos a muchos personajes que tienen ese carisma. Tenemos a muchos personajes que tienen ese carisma, que realmente manejan y tienen esta característica, ¿verdad? La lucha por el poder político. De eso se entiende. Muchas organizaciones están basadas a una lucha. Ahorita en los movimientos políticos, en este caso los movimientos de elecciones, va a haber una lucha política y el que tenga mayor liderazgo, mayor participación política, mayor cantidad de votos acumulados, entonces es una lucha política, indistintamente sea quien sea. Pero entonces ahí hay mucho que ver. Pero hay liderazgo, o sea, lo que me estoy refiriendo es liderazgo, no me estoy refiriendo al que vaya a tener, el que gane o no gane, me estoy refiriendo al concepto político de liderazgo. Entonces, a esa situación se refiere la parte importante que tiene que ver con un pensamiento político muy importante de Max Weber en este caso. Vamos a seguir. Tuve que salirme del compartimiento de la pantalla para silenciar ese micrófono que no me dejaba hablar. Entonces, siempre tengan el cuidadito de tener el micrófono silenciado, porque a veces perturba cuando uno está hablando acá. Es más compleja la situación estar virtual que presencial. A tratarlo, pues yo no estaba. Vamos a silenciar a Juan Francisco también. Entonces, lo que estoy silenciando, si quieren levantar, cuando hay una aplicación, pueden levantar la mano y preguntar o participar. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son las propuestas o aportaciones de Weber? Aquí sus trabajos más importantes se relacionan con la sociología de la religión y el gobierno, ¿ya? Pero también escribió mucho en el campo de la economía. Su obra más reconocida es el ensayo que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ahí es donde encontramos el primer ahí es donde encontramos el primer, por decirlo así, aspecto a lo que se refería el capitalismo, o a lo que se refería
Weber, cuando sostuvo que el capitalismo se desarrolló en aquellos lugares en los que lograr riqueza se consideraba un deber moral. Eso es importante, ténganlo en cuenta que es muy importante mantener esa acción, mantener ese análisis, que tiene mucha razón el hombre ahí, al decir pues que el capitalismo se desarrolla en aquellos lugares, ¿verdad?, en los que lograr riqueza es considerado un deber moral. Para ellos era un deber moral enriquecerse a costa de el saqueo, ¿verdad?, las intervenciones que hicieron durante mucho tiempo en el siglo XIX, siglo XX, interviniendo países para buscar la materia prima y desarrollarse industrialmente. Por eso es que el capitalismo, así fue como surgió el capitalismo, básicamente, y después la división social del trabajo, la internacionalización del trabajo, la especialización del trabajo también para buscar recursos, ¿verdad? Y de ir potenciando su poder económico. Y ahí es donde está básicamente en este trabajo que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que lo escribió en 1905. Fue una de las obras más importantes que él escribió, ¿verdad? Y que fue el inicio de un trabajo sobre la sociología de la religión, porque ahí tiene que haber la ética protestante también. Y después, el otro trabajo muy bueno que él crea, que establece, es la recopilación económica y la sociedad, de la economía y la sociedad, que fue publicado en 1921, ¿verdad? Y 1922. Estos dos trabajos es básicamente para que ustedes lo busquen, porque ahí ya está posteado en Classroom, esta diapositiva. Estos dos trabajos son muy importantes, son la suma más completa de sus ideas y conceptos. Aquí no estamos hablando, yo le puse ahí propuestas o aportaciones de Weber, ¿verdad? De hecho, todo lo que vengo desarrollando son propuestas teóricas y aportaciones y filosofía política de Weber, pero estos son prácticamente trabajos que él escribió, ¿verdad? Sobre todo son dos trabajos fundamentales, ¿verdad? Como otros filósofos ahí que han escrito sobre política, ¿verdad? Entonces, después dice que Weber destacó, ¿verdad?, la racionalización como clave para el desarrollo de la civilización occidental. Estas sí ya son algunas de las propuestas que él hace, ¿verdad?, muy importante. Era muy importante el término del conocimiento, ¿verdad?, del conocimiento productivo, por decirlo así, racionalización. Es decir, la razón enfoca el concepto del dominio de la innovación y de la transformación de algo. Entonces, él destaca la racionalización como clave para el desarrollo de la civilización occidental. Filosóficamente hablando, es importante este elemento porque sin la racionalización, el mundo no se hubiera desarrollado, ¿verdad? Actualmente tampoco, si el hombre es cerrado, digamos, por decirlo así, tiene la mentalidad enllavada totalmente, que no es totalmente abierta, entonces no puede encontrar ningún tipo de desarrollo para su vida política, para su vida económica, para su vida social. Tiene que ser un hombre racional. Y sigue pensando él, identifica la racionalidad basada en la burocracia como motor de este proceso. Normalmente el término burocracia significa poder tras el escritorio. Esa es la definición práctica de la burocracia. Entonces, pero el término burocracia no es un término malo. Burocracia eh, este, puede haber en toda parte, pues, en todo sistema. Es siempre bueno porque la burocracia indica organización.
Asimismo, Weber consideró que la conducta del ser humano se encuentra guiada y ligada a la cultura y religión del lugar de procedencia. ¿Verdad? A partir de este pensamiento se elabora la teoría de la burocracia de Weber. O sea, esa es otra teoría que él tiene sobre el término de burocracia, lo que acabo de decir, pues. Es el poder tras el escritorio. Eso es lo que quiere decir la burocracia. Establece las condiciones mediante que las personas que ostentan el poder, ahí lo está diciendo él, legitiman su estatus de dominación y cómo las personas se someten a él. Es decir, aquí hay una diferencia, ¿verdad?, entre lo que son los gobernados y el gobernador, o sea, el que gobierna y los gobernados. Eso hay una marcada diferencia, por decirlo así, en términos de poder. Hay unos que gobiernan y hay otros que obedecen. Hay unos que gobiernan y hay otros que están accionando de acuerdo a ese gobierno, ¿verdad? Hay gobiernos que son ordenados, se gobierna por medio de leyes en cualquier parte del mundo, cualquier gobierno puede gobernar por medio de decretos, leyes, acuerdos, etcétera. Entonces, estas son las aportaciones muy importantes de Max Weber. Entonces tenemos acá, ¿verdad? Tenemos acá, el sistema ya me está dando los 10 minutitos para salirme, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si terminamos esta parte. Weber, aportaciones. A continuación destacamos algunas de las aportaciones de Weber. Vamos a ver si nos da chance de ver esto, si no, pues lo vemos en la parte de la clase presencial. Es uno de los fundadores de la sociología junto a Marx y Durkheim y Augusto Comte. O sea, todos estos son sociólogos también, filósofos. Es considerado uno de los padres de la sociología moderna y de la administración pública. Es renovador de las ciencias sociales y su metodología, ¿verdad? Estableció los fundamentos del método del trabajo de la sociología moderna, aportándole rigurosidad y legitimidad, ¿verdad? Aquí aparece su libro de Economía y Sociedades, considerado el libro más importante de la sociología del siglo XX. Desarrolló conceptos concretos para la interpretación de la historia, un análisis e interpretación de tipo racional, que yo lo que les estaba planteando a ustedes, ¿verdad? Contribuyó, ¿verdad? Contribuyó teóricamente en distintos campos, entre ellos la psicología social y de las organizaciones. Sus pensamientos y escritos son una influencia en la elaboración de teorías sociológicas de la actualidad. Esas son algunas de las aportaciones de Weber, que son los que están planteados ahí. Y, y el pensamiento político de él afirma que en principio existen tres tipos de justificaciones para fundamentar la obediencia a la dominación política. En primer lugar está la costumbre, respetada por su antigua y venerable fuerza. En segundo lugar tenemos el carisma personal, la entrega estrictamente personal y la confianza, ¿verdad? Ese es en tercer término tenemos la legitimidad. Entonces, para este señor, ¿verdad?, existen tres tipos de justificaciones para fundamentar la obediencia, ¿verdad? Tenemos en primer lugar la costumbre, que es legitimada por la tradición, como la de los patriarcas, los príncipes, los reyes. Y en segundo tenemos el carisma personal, que es la entrega estrictamente personal y de confianza, también personal. Y también tenemos la legitimidad basada en la legalidad. Es ahí donde yo acabo de decir que todo gobierno gobierna en base a leyes, decretos, acuerdos, tratados, etc. Entonces, ahí donde el tercer término es a lo que se está refiriendo este, este señor, ¿verdad? Uy, perdón, me pasé aquí.
Hay un mensaje acá. Sí, dice Parlac. Sí, al final nos facilitará el archivo que pone. Claro que sí, muchachos. El archivo ya está posteado en Classroom para que ustedes se les facilite y entender mejor este asunto. Si no, pues en la clase presencial vamos a ver todo aquello que ustedes pretendan preguntar, o si tienen alguna preguntita aquí ahorita, pues eh, la podemos evacuar. No sé si tienen preguntitas. De hecho, ya me quedan 4 minutos para cerrar la videoconferencia. No puedo seguir más porque ya me está sacando el sistema y tengo que grabar esta videoconferencia. Ya lo que queda es poco, ¿verdad? Ya lo que queda es poco. Solo quedan dos diapositivas más o menos quedan. Entonces, que las vamos a ver. Si ya miramos la propuesta, sí, ya solo quedan 2 diapositivas, ya prácticamente estaba terminando, ¿verdad? Ahí, muchas gracias por su atención y yo voy a grabar esto. Todo el material está ahí, está un video también, está una prueba. Acuérdense que las pruebas están, los trabajos, perdón, los trabajos están, hasta ahorita está entrando uno ahí, pero yo ya me voy porque si no me salgo, no grabo esto. Entonces, acuérdense que las tareas están con caducidad para que se pongan a hacer las tareas. Yo creo que ya mañana caduca la última tarea, y ya la próxima semana caduca la que les estoy poniendo respecto a este tema. Ahí está un video, sobre el video van a hacer una tarea que está ahí posteada en Classroom. Así que los chicos, muchas gracias por haberse conectado, se les agradece. Estuvo bastante participación. Me gustaría allí que José o alguien me mande, o Freddy me mande la lista, si yo no lo vi conectarse a Freddy, o está conectado, ¿verdad? Hay 18 participantes, o aquí le voy a tomar foto rapidito, tengo 2 minutos todavía perfectamente. Le pueden tomar foto ahí. Vamos a tomarle foto. Ahí está. Todos los que participaron, los que vinieron a la clase hoy. Tomarle otra fotito aquí. Ahí, perfecto. Ya los que estuvieron, pues ya están ahí. Bueno, chicos, nada más me resta pues agradecerles. Nos vemos el próximo lunes. Ahí están las tareas, está el material de la clase de hoy para que ustedes lo revisen y lo trabajen. Ahí también está la diapositiva, ¿verdad? Para que lo vean. Hay algunos temitas todavía que me faltan, los vamos a cocinar, como decimos en el buen nicaragüense, en la clase presencial. También ustedes prepárense para la clase de lunes. Acuérdense que tenemos la exposición o el debate sobre la paz perpetua de Kant, para que ustedes se preparen para esa clase de lunes. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias, nos vemos, pasen buenas tardes, cuídense, adiós. Profesor. Ah, Gracias, profe. Buenas tardes. gracias a Dios, pasen buenas tardes, cuídense. Que tenga bonita tarde, profe. Igualmente, cuídense mucho, ahorita hay que cuidarse bastante.